Hay traiciones tan devastadoras que pueden destruir no solo un matrimonio, sino la identidad completa de una mujer que creyó conocer al hombre con quien compartió su vida. Aviso importante. La historia que escucharás a continuación es real. Nuestra protagonista, una abuela valiente, decidió compartir su relato, por más doloroso que sea, con la esperanza de ayudar a otras mujeres que hayan pasado por situaciones similares. Para proteger su identidad y la de su familia, los nombres han sido cambiados, pero el lugar y los hechos son reales. La voz que escucharás es una narradora sintética, utilizada para preservar la privacidad de nuestra abuela. Si tú también deseas compartir tu historia con el mundo, puedes escribirnos. Será un honor darle voz a otra mujer que logró sobrevivir y seguir adelante. Garantizamos que tu identidad y tu historia estarán siempre protegidas con nosotros. Hola, mis queridos. Aquí es Susana López con mis 70 años bien vividos, hablándoles desde mi hogar en Barranco. Aquí en Lima, Perú, una ciudad donde las mujeres peruanas hemos luchado arduamente por nuestros derechos. Y muchas hemos encontrado nuestra voz a través de experiencias difíciles que jamás imaginamos enfrentar. Antes de sumergirme en mi historia, quiero conectar con ustedes. ¿Alguna vez descubrieron que su matrimonio era solo una fachada para ocultar la verdadera identidad de su pareja? Si esto toca tu corazón, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios si también viviste una traición que cambió completamente tu percepción del amor. Formamos una gran familia aquí donde las verdades más dolorosas finalmente pueden ser compartidas. Nací en 1955, cuando las mujeres éramos educadas para ser esposas perfectas, sin cuestionar. Mi padre era carpintero, trabajaba con sus manos callosas creando muebles hermosos, y mi madre vendía flores en el mercado central cada madrugada. Nuestra casa de adobe con techo de tejas rojas tenía un patio lleno de flores diversas y siempre flotaba ese aroma a comida casera que preparaba mi madre con tanto amor. Estuve casada con Javier Ramírez durante 32 años, hasta que me divorcié por una traición que jamás vi venir. Él trabajaba como profesor rural y yo creía que teníamos un matrimonio sólido basado en respeto y cariño genuino. Ahora paso mis días cuidando mi jardín, jugando cartas con los vecinos y visitando el mercado todas las mañanas. Pero lo que descubrí hace 6 meses cambió para siempre mi comprensión del amor y la honestidad. Mi hija mayor Carmen siempre defendió a su padre. Está casada con Roberto y vive en Miraflores con mis nietos gemelos de 12 años. Mi hijo menor Diego trabaja como ingeniero y nunca sospechó nada de los secretos de su padre. También está mi comadre Esperanza, que conocía las llegadas tardías de Javier, pero guardaba silencio por lealtad hacia mí. Mi cuñada Rosa siempre me llamó la esposa perfecta, delante de toda la familia. Y finalmente está Andrés, el hombre de 30 años que cambió mi vida para siempre, cuando lo descubrí besándose con mi esposo en nuestro propio sofá. Todos ellos pensaban que conocían la historia completa de nuestro matrimonio, pero lo que presencié esa noche me obligó a tomar las decisiones más valientes de mi vida. Aquella noche cambió mi percepción de todo lo que creía conocer. Durante 45 años construí mi identidad alrededor de ser la esposa perfecta en nuestro hogar de Barranco, cuidando cada detalle de nuestra vida familiar, con una dedicación que ahora comprendo fue desproporcionada. Mi rutina diaria giraba en torno a Javier. Su café matutino servido exactamente a las 6:30, su camisa planchada con el cuidado que él decía que nadie más sabía darle, la cena preparada para cuando regresara de sus clases en la escuela rural. Desde nuestra ventana podía observar el malecón y las parejas que caminaban tomadas de la mano al atardecer. Solía pensar que nosotros éramos como ellas, sólidos y verdaderos. Carmen y Diego crecieron viendo esa imagen de matrimonio aparentemente perfecto. Y yo me enorgullecía de haberles dado esa estabilidad. Cada domingo, después de misa en la iglesia La Ermita, regresábamos a casa y yo preparaba el almuerzo mientras Javier leía el periódico en el sillón de la sala. Esa imagen se repetía semana tras semana, año tras año, creando una sensación de permanencia que ahora sé era apenas una ilusión. Los primeros cambios fueron sutiles. Javier comenzó a llegar más tarde de lo usual,
siempre con explicaciones razonables. Reuniones de profesores, capacitaciones, padres de familia que necesitaban hablar después de clases. Su celular, que antes dejaba sobre la mesa de noche sin preocupación, ahora lo mantenía boca abajo y en silencio. Cuando sonaba, se alejaba para contestar, murmurando palabras que no alcanzaban a escuchar desde la cocina. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías, que después de tantos años juntos, era normal que surgieran nuevas rutinas, pero algo en mi interior comenzó a despertar, una intuición que había dormido durante décadas de confianza ciega. Las noches se volvieron más silenciosas entre nosotros, llenándose de un aire denso que no sabía cómo nombrar. Su risa, esa que había conocido desde que éramos jóvenes, ahora sonaba diferente cuando hablaba por teléfono en el patio, como si estuviera dirigida a alguien especial. La tensión en nuestro hogar crecía día a día, instalándose en cada rincón como una sombra que yo aún no me atrevía a enfrentar directamente. En mi casa de Barranco, rodeada por el aroma dulzón de los geranios del balcón y el eco lejano de las olas del malecón, vivíamos lo que todos consideraban una familia ejemplar. Javier, mi esposo, era respetado en toda la comunidad, como el profesor rural que había dedicado su vida a educar niños en las escuelas más alejadas de Lima. Sus manos curtidas por años de tiza y su voz pausada le daban una autoridad natural, que yo había admirado desde el primer día que lo conocí. Carmen, nuestra hija mayor, había heredado esa misma voz firme de su padre. Cada vez que alguien insinuaba algo sobre las ausencias prolongadas de Javier o sus llegadas tardías, ella saltaba en su defensa con una ferocidad que me sorprendía. «Papá se sacrifica por familias enteras que no tienen educación», decía, ajustándose el cabello con ese gesto protector que hacía desde pequeña. Para Carmen su padre era un héroe intocable, y yo había aprendido a quedarme callada cuando ella hablaba. Diego, nuestro hijo menor, era todo lo opuesto, tranquilo, observador, pero completamente ajeno a las tensiones que comenzaban a filtrarse por las paredes de nuestra casa. Trabajaba en una oficina del centro y llegaba cada noche con historias simples de su día, confiando plenamente en que todo estaba bien en casa. Su sonrisa fácil y su manera de abrazar a su padre sin cuestionamientos me partía el corazón de una forma que aún no lograba entender completamente. Esperanza, mi comadre de tantos años, era quien más sabía sobre los cambios en nuestra rutina. Durante nuestras tardes de té en su cocina, sus ojos se desviaban cuando le mencionaba las ausencias de Javier. «Los hombres tienen sus cosas», me decía, removiendo el azúcar con más fuerza de la necesaria. Pero su mirada esquiva me decía que había notado más de lo que admitía. Todos los domingos, después de misa, los vecinos nos felicitaban por ser la pareja perfecta del barrio. Nos veían caminar tomados del brazo por las calles empedradas, saludando a conocidos, compartiendo sonrisas que se sentían cada vez más ensayadas. La fachada funcionaba tan bien que hasta yo misma había comenzado a dudar de mis propias percepciones. Pero las grietas ya estaban ahí, invisibles para todos, excepto para mí, quien las sentía expandirse lentamente cada noche, cuando el reloj marcaba 1 hora más tarde de lo prometido. Barranco siempre había sido mi refugio, con sus calles empedradas que bajaban hacia el malecón y esa brisa del Pacífico que llegaba cada tarde, trayendo el aroma de la sal, mezclado con las flores de los jacarandás. Aquí, en este distrito bohemio donde los balcones coloniales se asoman curiosos a las conversaciones de los vecinos, construí lo que todos consideraban un matrimonio ejemplar. Las comadres del barrio me señalaban cuando paseaba del brazo de Javier por la bajada de los baños. «Miren a Susana, qué suerte tiene con ese hombre tan caballeroso», decían mientras comprábamos anticuchos en la esquina de la calle Grau. «Profesor rural, trabajador, responsable. Así son los hombres de verdad», agregaba la señora del puesto de periódicos, quien conocía a toda la cuadra desde hacía décadas. En las reuniones familiares de los domingos, cuando nos juntábamos en casa de mi cuñada para almorzar arroz con pollo, siempre salía el mismo comentario. «Susana es la esposa perfecta», lo decían con esa mezcla de admiración y envidia que solo las mujeres sabemos reconocer. Mi casa siempre impecable, mi esposo siempre bien atendido, mis hijos criados con mano firme pero amorosa. El peso de esa etiqueta se había vuelto mi cárcel dorada. Cada vez que Javier llegaba tarde,
Yo sonreía y calentaba su plato. Cada vez que sus explicaciones no cuadraban del todo, yo asentía y seguía cosiendo. Porque las esposas perfectas no hacen preguntas incómodas, no levantan la voz, no cuestionan a sus maridos ejemplares. Los vecinos comentaban lo afortunada que era. En estos tiempos, encontrar un hombre fiel es como hallar una aguja en un pajar, me decía la señora Rosa desde su balcón, mientras regaba sus geranios. Y yo sonreía, guardando para mí esa inquietud que crecía como una mala hierba cada vez que el teléfono de Javier sonaba y él se alejaba para contestar. Barranco, con toda su belleza y tradición, se había convertido en el escenario perfecto para una mentira perfecta. Aquí, donde todos se conocen y las reputaciones se construyen década tras década, yo había aprendido a fingir mejor que nadie. Pero las fachadas, por más coloridas que sean, no pueden ocultar para siempre lo que se pudre detrás de ellas. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa mañana, mientras Javier se duchaba silbando una melodía que no reconocía, me quedé observando su celular sobre la mesa de noche. Por primera vez en 43 años de matrimonio, sentí la tentación de revisarlo. Mis manos temblaron al acercarse al aparato, pero el sonido del agua deteniéndose me hizo retirarlas rápidamente. La presión de mantener las apariencias se había vuelto asfixiante. En el mercado de Barranco, las señoras me seguían saludando con esa sonrisa envidiosa. «Ay, Susana, qué suerte tienes con Javier. Después de tantos años y todavía tan galán». Sus palabras se clavaban en mi pecho como alfileres. «¿Galán para quién?», Sti me preguntaba en silencio, recordando las noches que llegaba cada vez más tarde, con excusas sobre reuniones de maestros que nunca antes había tenido. Carmen me llamó esa tarde, preocupada por mi voz apagada. «Mamá, ¿estás bien? Te noto rara últimamente». No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a mi hija que sospechaba de su padre sin pruebas concretas? ¿Cómo admitir que la mujer que siempre había sido el pilar de fortaleza de la familia ahora dudaba de todo? El aroma del café que preparé esa tarde me trajo recuerdos de cuando éramos jóvenes, cuando Javier me cortejaba en el malecón y me prometía que siempre seríamos transparentes el uno con el otro. «Los secretos matan el amor», me decía entonces, tomando mis manos entre las suyas. Ahora esas mismas manos se sentían frías cuando me tocaba, distantes, como si pertenecieran a un extraño. Esa noche, mientras él fingía leer el periódico, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, alimentando sospechas que me carcomían por dentro. Si mi matrimonio se estaba desmoronando, necesitaba saberlo. Si Javier me estaba mintiendo, merecía la verdad, por dolorosa que fuera. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía hacía meses. Era hora de dejar de ser la esposa perfecta que todos esperaban y empezar a ser la mujer que necesitaba respuestas, sin importar lo que esas respuestas pudieran revelar sobre el hombre al que había amado durante toda mi vida adulta. Los días siguientes pasaron como una extraña danza alrededor de la verdad que palpitaba en mi pecho. Javier actuaba con normalidad, llegando a casa a las horas habituales, besándome la frente antes de cenar, preguntándome por mi día. Pero yo había cambiado algo fundamental dentro de mí. Cada gesto suyo me parecía una actuación, cada sonrisa una máscara que ocultaba secretos que yo aún no terminaba de procesar. Carmen llegó el miércoles por la tarde con los gemelos. Los niños corrieron hacia su abuelo, quien los recibió con la misma alegría de siempre, cargándolos y haciéndolos reír con sus bromas habituales. Observé la escena desde la cocina, preparando café, cuando Carmen se acercó. «Mamá, papá se ve cansado últimamente», me dijo en voz baja, mientras acomodaba las tazas en la bandeja. «Roberto dice que los hombres de su edad necesitan más comprensión, no más presión en casa». Sus palabras me cayeron como agua fría. ¿Acaso había notado algo en mi comportamiento? ¿O era casualidad que saliera en defensa de su padre justo ahora? «Tu padre siempre ha trabajado mucho», respondí, midiendo cada palabra. «Pero últimamente llega muy tarde. Es temporada de exámenes en la escuela rural», replicó Carmen, secando un vaso con más fuerza de la necesaria. «Tú deberías saberlo mejor que nadie. Papá se desvive por sus estudiantes. Siempre lo ha hecho. No entiendo por qué ahora te molesta tanto».
El aroma del café se mezcló con la tensión que crecía entre nosotras. Carmen no sabía nada. Era evidente, pero su actitud protectora hacia Javier me revelaba algo que nunca había considerado. Mis hijos veían a su padre como intocable, como el hombre ejemplar que nunca había fallado. ¿Cómo reaccionarían cuando descubrieran la verdad? Diego llegó más tarde, saludando con su habitual despreocupación. Durante la cena bromeó con su padre sobre el fútbol. Se quejó del trabajo y pidió prestado dinero para arreglar su auto. Ni una sola vez notó las miradas que yo intercambiaba con Javier, ni el silencio tenso que se instalaba cuando las conversaciones se agotaban. «Qué lindo es venir a casa y encontrar todo tan tranquilo», comentó Diego sirviendo más arroz en su plato. «Ustedes siguen siendo la pareja perfecta después de tantos años». La ironía de sus palabras me atravesó como una daga. Pareja perfecta. Esa fachada que habíamos construido era tan sólida que ni nuestros propios hijos podían ver las grietas que la estaban destruyendo por dentro. Esa noche, después que todos se fueron, me quedé despierta escuchando la respiración pausada de Javier a mi lado. Las reacciones de mis hijos me habían mostrado algo que jamás imaginé, que desenmascarar la verdad no solo me afectaría a mí, sino que destruiría la imagen que ellos tenían de su padre y de nuestra familia. Por primera vez, entendí que algunas verdades cambian para siempre la forma en que otros nos ven y que una vez reveladas, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué harías tú en mi lugar? En los días siguientes, comencé a revisar mentalmente los últimos meses con una claridad que me dolía. Era como si hubiera estado ciega, pero ahora cada detalle cobraba un significado distinto. Las llegadas tardías de Javier ya no eran solo trabajo extra en la escuela, sino algo más complejo que yo había preferido no cuestionar. Recordé esa tarde de marzo cuando llegó con el cabello húmedo y olor a un champú diferente al nuestro. Me quedé ayudando a limpiar después de la reunión de padres, me había dicho, pero nunca antes había regresado con el cabello mojado de esas actividades. También estaban esas llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, susurrando, «Después hablamos», antes de colgar con una sonrisa nerviosa. Las cenas se habían vuelto silenciosas. Javier, que siempre me contaba anécdotas de sus estudiantes, ahora comía concentrado en su plato, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaba sobre su día. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier lado, ahora lo llevaba hasta el baño y dormía con él bajo la almohada. Había noches en que fingía estar profundamente dormido cuando yo me acercaba, pero lo sentía tenso, respirando de manera forzada. Su cuerpo, que conocía después de tantos años de matrimonio, se había vuelto esquivo. Los besos en la mejilla se convirtieron en caricias distraídas y nuestras conversaciones íntimas desaparecieron por completo. El olor también había cambiado. A veces regresaba con una fragancia extraña en la ropa, una mezcla de colonia masculina que no era la suya y algo más que no lograba identificar. Cuando le comenté sobre ese aroma diferente, se encogió de hombros diciendo que probablemente era del autobús o de algún compañero de trabajo. Incluso sus gustos habían comenzado a transformarse sutilmente. De repente mostraba interés por programas de televisión que antes no le llamaban la atención. Usaba expresiones nuevas que no recordaba haberle escuchado antes y había empezado a arreglarse más cuidadosamente para ir al trabajo. Todos estos cambios habían ocurrido gradualmente, como una melodía que se desafina nota por nota hasta que ya no reconoces la canción original. Yo había justificado cada señal, encontrado explicaciones lógicas para cada comportamiento extraño, aferrándome a la imagen de nuestro matrimonio sólido. Ahora comprendía que mi negación había sido mi mayor enemiga y que la verdad había estado susurrándome al oído durante meses. Esa noche, mientras fingía dormir en nuestra cama matrimonial, el sonido de risas masculinas llegaba desde la sala como dagas que atravesaban el silencio de mi hogar. Javier había llegado tarde otra vez, con esa excusa gastada de reunión de trabajo, que ya no me convencía. El aroma de su colonia mezclado con otro perfume desconocido flotaba en el aire, creando una atmósfera extraña que me revolvía el estómago. Me levanté descalza, sintiendo el frío del piso de madera contra mis pies. Cada paso hacia la puerta de nuestro dormitorio se sentía como caminar hacia un precipicio. Las risas se habían vuelto más íntimas, más cómplices,
y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la sala. Entreabrir la puerta apenas 1 centímetro fue suficiente para que mi mundo se derrumbara por completo. Ahí, en nuestro sofá color beige donde habíamos visto tantas películas juntos, donde Carmen y Diego jugaban de niños, estaba Javier besándose apasionadamente con Andrés. Ese mismo Andrés que había cenado en nuestra mesa, que había jugado cartas con nosotros los domingos, que yo había considerado parte de nuestra familia. La imagen se grabó en mi retina como una quemadura. Las manos de mi esposo acariciando el rostro de otro hombre, sus labios unidos en una intimidad que yo creía exclusivamente mía. El reloj de pared marcaba las 11:47 de la noche, y esa hora quedaría marcada para siempre, como el momento en que descubrí que toda mi vida había sido una mentira. No grité, no lloré, no salí corriendo a confrontarlos como habría hecho cualquier mujer en una telenovela. En lugar de eso, respiré hondo y algo dentro de mí se endureció como el acero. 45 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida sobre cimientos falsos. Pero en ese momento devastador, también nació algo nuevo. La certeza de que merecía más que ser la fachada de la mentira de otro. Mi dignidad de mujer de 70 años se alzó como un escudo. Ya no era la esposa engañada. Ahora era una mujer que finalmente conocía la verdad y estaba lista para actuar en consecuencia. Me quedé inmóvil en la penumbra de mi habitación, respirando con una tranquilidad que jamás había experimentado en mis 70 años. El aire fresco de la madrugada limeña entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma salado del océano que se alzaba desde la costa de Barranco. Por primera vez en décadas, cada inhalación no venía cargada de ansiedad. Las piezas del rompecabezas que había sido mi matrimonio comenzaron a encajar con una claridad dolorosa, pero liberadora. Los viajes de trabajo que se extendían más de lo necesario. Las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. La forma en que había perdido interés en tocarme hacía años. Todo cobraba sentido ahora, como cuando ajustas el foco de unos anteojos y el mundo borroso se vuelve nítido. Recordé las veces que me había culpado a mí misma por no ser lo suficientemente atractiva, lo suficientemente interesante. Había gastado mis ahorros en cremas antiarrugas, en vestidos que creía que lo harían voltear a verme, en perfumes que nunca parecía notar. Qué ingenua había sido, llenándome de reproches mientras él vivía una mentira que me incluía como cómplice involuntaria. El sonido de su respiración profunda desde la habitación contigua ya no me tranquilizaba como antes. Era el ronquido de un extraño, de alguien que había construido nuestra vida sobre cimientos de falsedad. Me levanté silenciosamente y me acerqué al espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos más claros que había tenido en años, como si se hubieran liberado de una neblina persistente. «Susana López», me dije en voz baja, probando cómo sonaba mi nombre sin el apellido que había cargado por décadas. Sonaba bien, sonaba completo, sonaba mío. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos personales, el pasaporte, mi cédula de identidad, las escrituras de la casa que habían sido de mis padres y que, legalmente, seguían a mi nombre. Cada papel era una prueba de que existía más allá de ser la esposa de. Había olvidado esa sensación de identidad propia. La rabia que había sentido la noche anterior se había transformado en algo más poderoso. Determinación. No iba a desperdiciar ni un día más de mi vida, siendo la protagonista involuntaria de la farsa de otro. Javier necesitaba vivir su verdad, y yo merecía recuperar la mía. Con manos firmes, comencé a planear los primeros pasos hacia mi libertad. Los días siguientes fueron como ver caer las fichas de dominó una tras otra. La primera llamada que hice fue a Carmen, mi hija mayor. Necesitaba tantear el terreno antes de tomar decisiones definitivas. Su voz al otro lado del teléfono me heló la sangre. «Mamá, papá me contó que has estado muy rara últimamente. Dice que lo espías, que revisas sus cosas». Las palabras de Carmen me golpearon como bofetadas. «Mira, todos los matrimonios pasan por crisis. No puedes estar persiguiendo fantasmas a tu edad». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Javier ya había comenzado a manipular la narrativa, pintándome como la esposa paranoica, la mujer histérica que ve cosas donde no las hay. El sabor amargo de la traición se intensificó en mi boca.
Esa tarde llamé a Diego, mi hijo menor. Su reacción fue diferente, pero no menos dolorosa. «Mamá, no sé de qué hablas. Papá siempre ha sido un buen hombre. Andrés es solo su amigo del trabajo, ¿verdad? Siempre viene a casa». Su voz se quebró ligeramente al final, como si una duda semilla hubiera comenzado a germinar en su mente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego había visto a Andrés en nuestra casa. Había normalizado su presencia constante. Me di cuenta con horror de que mis propios hijos habían sido testigos involuntarios de esta farsa, criados en la mentira que Javier había construido tan meticulosamente. Esa noche, mientras preparaba la cena con manos mecánicas, recordé todas las veces que Andrés había estado en nuestra mesa familiar, las risas que compartía con Javier, las miradas que yo había interpretado como simple amistad, los domingos cuando llegaba de casualidad, justo a la hora del almuerzo, las veces que se quedaba hasta tarde viendo fútbol con mi esposo. El olor a ají amarillo que se doraba en la sartén me trajo a la realidad. Mis hijos habían crecido viendo esta mentira como normalidad. Carmen defendía a su padre porque genuinamente creía que yo estaba perdiendo la cordura. Diego intuía que algo no encajaba, pero no podía procesar la magnitud de la farsa. El sonido de la llave en la puerta me alertó. Javier llegaba, y por primera vez en 40 años de matrimonio, no sentí alivio al escucharlo. Solo una certeza fría y clara. No era la única víctima de su engaño. Toda nuestra familia había sido construida sobre cimientos de mentiras, y yo era la única que finalmente podía ver las grietas que amenazaban con derrumbarlo todo. Al día siguiente, cuando Javier se fue a dar clases como si nada hubiera pasado, decidí hacer algo que jamás pensé que tendría que hacer: investigar a mi propia comadre. El sonido de mis pasos sobre el piso de cerámica resonaba en la casa vacía mientras me dirigía al teléfono. Marqué el número de Esperanza con dedos temblorosos, pero esta vez no para buscar consuelo, sino para confrontar una sospecha que me carcomía las entrañas. «Susana, qué gusto escucharte», me dijo con esa voz dulce que ahora me sonaba falsa. «¿Cómo estás, comadre?» «Esperanza, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesta conmigo», le dije sintiendo cómo mi corazón latía contra las costillas. «¿Tú sabías algo sobre Javier?» El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Pude escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea, el ruido de fondo de su televisor, incluso el tic-tac de su reloj de pared. Ese silencio me confirmó lo que mi instinto ya sabía. «Susana, yo...» comenzó, pero su voz se quebró. «¿Cuánto tiempo lo supiste, Esperanza? ¿Cuántas veces me viste llorar preguntándome qué estaba pasando con mi matrimonio mientras tú tenías las respuestas?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas cuando finalmente confesó. Había visto a Javier en el mercado de Barranco con un hombre joven, tomados de la mano. Había escuchado rumores en el barrio sobre sus salidas nocturnas. Incluso había notado cómo él cambiaba de tema cuando yo mencionaba sus horarios extraños. No sabía cómo decírtelo, comadre. Pensé que tal vez era mejor que no supieras. No quería lastimarte. Colgué el teléfono sin decir adiós, sintiendo cómo una nueva traición se añadía al peso que ya llevaba sobre los hombros. La mujer que había sido mi confidente durante tantos años, la que conocía cada rincón de mis miedos y esperanzas, había elegido proteger la mentira de mi esposo en lugar de protegerme a mí. Me senté en el sofá donde había presenciado la escena la noche anterior, rodeada por el silencio de una casa que ahora parecía llena de fantasmas. Los secretos comenzaron a multiplicarse en mi mente como una plaga invisible, infectando cada recuerdo, cada conversación, cada momento de felicidad que creía haber vivido. Las lágrimas brotaron sin permiso mientras me quedé ahí, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Quizás el estrés de estos últimos meses me estaba afectando más de lo que pensaba. Tal vez había malinterpretado lo que vi por la rendija de la puerta. El corazón me latía tan fuerte esa noche que quizás había distorsionado la realidad. Me levanté con pasos vacilantes y caminé hasta nuestro dormitorio, donde Javier seguía durmiendo como si nada hubiera pasado. Su rostro lucía tan sereno, tan familiar, que por un momento logré dudar de mi propia memoria. Este era el hombre que me había prometido amor eterno hace tantos años, el padre de mis hijos, mi compañero de vida. ¿Cómo podía estar viviendo una mentira tan grande?
Abrí el armario y tomé entre mis manos la camisa que había usado la noche anterior. Aún conservaba el aroma de esa colonia que no reconocía, esa fragancia masculina que no era la suya. Pero inmediatamente deseché el pensamiento. Podría haber sido del trabajo, de algún abrazo casual con algún colega. Tenía que haber una explicación lógica para todo. Me dirigí a la cocina y comencé a preparar el desayuno como cualquier mañana normal. Quizás si actuaba como siempre, si fingía que nada había cambiado, todo volvería a ser como antes. El sonido familiar de los huevos friéndose en la sartén me tranquilizó momentáneamente. Esta era mi rutina, mi vida real, no esas sombras confusas que había creído ver en la madrugada. Cuando Javier apareció en la cocina con su sonrisa matutina, casi logré convencerme de que había imaginado todo. Me dio un beso en la mejilla como siempre. Me preguntó sobre mis planes para el día con ese tono cariñoso de siempre. Por un instante la normalidad se sintió posible nuevamente. ¿Dormiste bien, amor?, me preguntó mientras se servía café, y yo asentí automáticamente, aunque por dentro una voz pequeña gritaba que algo estaba terriblemente mal. Pero cuando vi su celular boca abajo sobre la mesa de la cocina, cuando noté cómo evitaba mi mirada directa, cuando recordé todas esas llamadas misteriosas y llegadas tardías, la negación comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Mi mente comenzó a fragmentarse entre lo que quería creer y lo que había presenciado con mis propios ojos. Dale like si crees que se lo merecían. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? ¿O finalmente estaba empezando a ver la verdad que había estado negando durante meses? El silencio de la madrugada me recibió como un manto pesado, mientras permanecía sentada al borde de mi cama, observando las primeras luces del amanecer filtrarse por las cortinas de encaje que había bordado con tanto esmero durante los primeros años de matrimonio. Mi reflejo en el espejo del tocador me devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía completamente, los ojos hinchados por las lágrimas contenidas, las líneas de expresión más marcadas por la tensión, pero también algo nuevo brillando en mi mirada, una determinación que no había sentido en décadas. Las fotografías que había tomado esa noche fatídica descansaban sobre mi regazo, impresas en papel común de la impresora de Carmen, pero cargadas de un peso que parecía hundir mis huesos en el colchón. El reloj de pared de la sala marcando las 2:40 de la madrugada, capturado en cada imagen como un testigo silencioso de la traición que había destruido mi mundo conocido. Javier y Andrés besándose en nuestro sofá, el mismo donde habíamos visto tantas películas domingueras, donde había amamantado a mis hijos, donde habíamos planeado nuestros sueños compartidos. La libreta de matrimonio descansaba abierta junto a mi pasaporte, ambos documentos amarillentos que de repente adquirían una importancia renovada. No eran solo papeles, eran las llaves de mi libertad, los instrumentos que me permitirían recuperar mi identidad perdida. Durante todos estos años había sido la esposa de Javier, la señora Ramírez, pero esos documentos me recordaban que una vez fui Susana López, una mujer con apellido propio y sueños independientes. El registro de visitas del edificio que había conseguido con la ayuda discreta de la portera confirmaba lo que mi corazón ya sabía. Andrés había estado visitando nuestro hogar durante meses, siempre en horarios que coincidían con mis salidas al mercado o mis visitas donde Carmen. La evidencia era irrefutable, meticulosa, dolorosa en su claridad cristalina. Respiré profundo, sintiendo cómo el aire frío de la mañana llenaba mis pulmones y despejaba la neblina de confusión que había nublado mi mente durante semanas. No podía seguir viviendo en la mentira. No podía continuar siendo la fachada perfecta para la verdad de otro. Mi dignidad, pisoteada pero no destruida, comenzaba a alzarse desde lo más profundo de mi ser, exigiéndome actuar con la valentía que siempre había poseído, pero que había mantenido dormida. El impulso para actuar se volvía irrefrenable. Las primeras horas de aquella mañana transcurrieron como una preparación silenciosa. Cada paso que daba por la casa me resonaba diferente, como si mis pies ya supieran que pronto caminarían por un territorio desconocido. Preparé café con más cuidado del habitual, sintiendo el aroma a canela que siempre me tranquilizaba, cuando el sonido agudo de mi celular rompió la quietud. Era un mensaje de Javier. Mi corazón se aceleró involuntariamente mientras leía. Llegué bien al trabajo. Nos vemos en la noche. Prepara algo rico para cenar.
Esas palabras tan cotidianas, tan aparentemente inocentes, me golpearon con una fuerza inesperada. La naturalidad con la que me escribía, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera visto lo que mis ojos presenciaron esa noche terrible. La frialdad de pedirme que preparara la cena, después de haber traído a su amante a nuestra casa, a nuestro sofá, me llenó de una indignación que jamás había experimentado. Releí el mensaje 3 veces. «Prepara algo rico para cenar». ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía actuar con esa normalidad después de lo que había hecho? Durante todos estos años había preparado miles de cenas, esperándolo pacientemente mientras él inventaba excusas para sus llegadas tardías. Ahora entendía que cada retraso, cada silencio de su celular, cada sonrisa forzada al llegar a casa, había sido parte de esta terrible mentira. Mis manos temblaron ligeramente mientras guardaba el teléfono. Ese mensaje aparentemente insignificante se había convertido en la gota que derramó el vaso. No era solo el pedido de la cena, era la confirmación de que él seguiría actuando como si yo fuera una pieza más de su fachada perfecta, la esposa incondicional que mantendría su secreto sin siquiera saberlo. Caminé hacia la ventana y observé las calles de Barranco, desperezándose bajo el sol limeño. Las mujeres que pasaban llevando a sus hijos al colegio, los vendedores ambulantes pregonando sus productos, la vida normal que continuaba mientras mi mundo se desmoronaba. Pero ya no me sentía víctima de las circunstancias. Ese mensaje había encendido algo en mí que no podía apagar. Me dirigí al baúl donde había guardado las fotografías y todos los documentos. Los toqué nuevamente, sintiendo su peso real entre mis dedos. No eran solo papeles, eran las herramientas de mi liberación. Mañana, cuando Javier regresara esperando encontrar su cena lista y su mentira intacta, se encontraría con una mujer completamente diferente. El momento de actuar había llegado, y esta vez no habría vuelta atrás. Me senté frente a mi tocador con las manos temblorosas, pero por primera vez en semanas mi mente estaba completamente clara. El espejo me devolvía la imagen de una mujer de 70 años que había decidido recuperar su dignidad. Abrí el cajón superior y saqué mi antigua libreta de direcciones, esa donde anotaba todo lo importante desde hace décadas. La primera página que busqué fue la de mi abogado de confianza, el mismo que había manejado la compra de esta casa hace 30 años. Don Alberto Mendoza seguía ejerciendo, según había visto en el periódico local. Marqué su número con dedos firmes, y cuando contestó su secretaria, le dije con voz serena: «Necesito una cita urgente para mañana. Es para un caso de separación de bienes por infidelidad». Después de confirmar la cita, fui directamente al baúl de cedro que guardaba en el armario de mi cuarto. El olor a naftalina y recuerdos me golpeó cuando lo abrí. Allí estaban todos nuestros documentos importantes. Las escrituras de la casa, que estaban a mi nombre desde antes del matrimonio. Mi pasaporte vigente. La libreta de matrimonio con nuestras firmas de hace 45 años. Y las pólizas de seguro. Tomé cada documento con cuidado, sintiéndolos como las armas legales que serían. La casa era mía, comprada con la herencia de mis padres. Las cuentas bancarias principales también estaban a mi nombre. Javier solo tenía acceso como beneficiario, nunca como propietario. Me sorprendí al darme cuenta de lo protegida que había estado todo este tiempo sin saberlo. Con los documentos organizados sobre mi cama, comencé a redactar mentalmente la carta que le dejaría. No sería larga ni dramática, sería precisa, directa y definitiva. «Javier», comenzaría, «he decidido que nuestro matrimonio ha terminado. No por tu orientación sexual, sino por tu falta de honestidad conmigo y contigo mismo». El sonido de la puerta principal interrumpió mis pensamientos. Él había regresado temprano. Escuché sus pasos pesados en la sala, probablemente buscando evidencia de que yo hubiera visto algo la noche anterior. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Guardé los documentos en una carpeta manila y la escondí entre mis suéteres de invierno. Durante la cena, lo observé mientras comía en silencio. Su barba gris necesitaba un recorte, tenía ojeras pronunciadas y evitaba mirarme directamente. Por primera vez en décadas, no sentí la compulsión de preguntarle qué le pasaba o de tratar de consolarlo. Ya no era mi responsabilidad su bienestar emocional. «Mañana tengo que salir en la mañana», le dije mientras recogía los platos. «Voy donde Carmen». Él asintió distraídamente, revisando su celular.
probablemente esperando mensajes de Andrés. Esa noche, acostada junto a él mientras fingía dormir, escuché cada movimiento suyo, cada suspiro, cada cambio de posición. Me pregunté cuántas noches habría pasado despierto, luchando con secretos que no podía compartir conmigo. Pero esa compasión ya no me pertenecía. Ahora sabía exactamente quién estaría a mi lado en los días difíciles que se avecinaban. Con las evidencias ya organizadas y los documentos legales preparados, necesitaba confirmar quiénes realmente estaban de mi lado. La traición de Javier había removido los cimientos de mi vida, pero ahora descubriría que no era la única mentira que había estado viviendo todos estos años. Decidí llamar a Esperanza. Después de 40 años de amistad, si había alguien en quien podía confiar completamente, era ella. Marqué su número con manos temblorosas, necesitando escuchar una voz amiga antes de dar el paso definitivo. «Susana, qué bueno que llamas. Justo estaba pensando en ti», dijo con esa calidez de siempre. «¿Cómo sigues?» Te noté muy nerviosa el otro día cuando hablamos de Javier. Su tono me tranquilizó por un momento, hasta que agregó algo que me heló la sangre. «Mira, sé que las cosas entre ustedes no están bien últimamente. Javier me contó que has estado muy paranoica, inventando cosas raras sobre él. El teléfono casi se me cae de las manos». «¿Javier te contó qué?» «Ay, Susana, no te pongas así. Él está preocupado por ti. Me dijo que lo has estado siguiendo, revisando su celular, haciendo escenas, que incluso has llegado a sospechar cosas... bueno, cosas absurdas sobre él y otros hombres». Las palabras de Esperanza me golpearon como puñetazos. No solo conocía la situación, sino que había elegido creerle a él. Mi mejor amiga, la mujer que había llorado conmigo en mis peores momentos, había estado hablando de mí a mis espaldas. «¿Hace cuánto tiempo sabes lo de Andrés?» Y le pregunté directamente. El silencio del otro lado me dio toda la respuesta que necesitaba. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Culpable. «Susana, yo...» Pensé que era mejor no decirte nada. No quería lastimarte sin estar segura. «¿Cuánto tiempo, Esperanza?» «Desde hace como 6 meses», susurró. «Los vi una vez saliendo juntos del café de la esquina, muy cariñosos. Pensé que tal vez, pero Javier me explicó que era solo su amigo, que tú estabas confundida por la edad». Colgué el teléfono sin despedirme. Mi amiga más cercana no solo había guardado el secreto de la traición de mi esposo, sino que había participado activamente en hacerme quedar como una mujer mayor, desequilibrada y paranoica. Me senté en mi silla favorita, rodeada por todas las evidencias que había recopilado meticulosamente. Las fotografías, los documentos, los registros del edificio. Todo estaba ahí, ordenado y listo. Carmen había sido mi única aliada real, mi hija que me había escuchado sin juzgar y me había dado su apoyo incondicional. El teléfono sonó. Era Esperanza llamando de vuelta, pero no contesté. Ya no había más tiempo para explicaciones ni justificaciones. La situación había llegado a un punto crítico inevitable. Había llegado el momento que sabía que se acercaría desde aquella madrugada cuando dejé la carta sobre la mesa. El sonido de la llave en la cerradura me hizo levantar la vista del café que sostenía entre mis manos temblorosas. Javier entró como todos estos años, con esa sonrisa que ahora sabía era una máscara perfectamente ensayada. «Susana, necesitamos hablar», dijo, y su voz sonaba diferente, como si también supiera que el teatro había terminado. Me quedé sentada en mi silla de siempre, la que había ocupado durante 45 años de matrimonio, y lo miré fijamente. «Sí, creo que es hora», respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Se sentó en el sofá, ese mismo mueble donde lo había visto besarse con Andrés, y por primera vez en décadas no sabía qué decir. El reloj de pared marcaba las 3 de la tarde, el mismo reloj que había capturado en mis fotografías esa noche que cambió todo. «¿Encontraste la carta?», murmuró, evitando mi mirada. «La carta que tenías que encontrar», le respondí. «La que escribí después de verte con él, aquí mismo, en nuestra sala». Sus hombros se desplomaron como si hubiera estado cargando el mundo durante años. El olor a su colonia, que antes me tranquilizaba, ahora me resultaba extraño, como si perteneciera a un desconocido. «Susana, yo...» «No», lo interrumpí levantando una mano.
Durante 45 años he sido la esposa perfecta que todos admiraban. He fingido no ver las señales. He justificado tus ausencias. He sonreído cuando tu familia me felicitaba por tenerte a mi lado. Me puse de pie y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde una vez soñamos envejecer juntos. Pero esa noche, cuando te vi besándolo con la pasión que nunca me demostraste a mí, entendí que nuestra vida entera había sido una mentira. No era mi intención lastimarte, susurró. Me volví hacia él, sintiendo cómo cada palabra que había ensayado durante semanas salía con una claridad que me sorprendía. ¿Tu intención? Javier, usaste mi vida como fachada. Convertiste nuestro matrimonio en una pantalla para esconder tu verdad. El silencio llenó la habitación como una presencia física, densa y sofocante. Sus ojos finalmente encontraron los míos, y en ellos vi no solo culpa, sino también un alivio que me dolió más que cualquier disculpa. El futuro que habíamos construido juntos se desmoronaba en tiempo real, piedra por piedra, verdad por verdad. La sala se llenó de un silencio denso cuando finalmente lo enfrenté cara a cara. Javier levantó la vista de los documentos que había dejado sobre la mesa, y por primera vez en décadas pude ver miedo en sus ojos. Sus manos temblaron ligeramente al tomar las fotografías que había capturado esa noche fatídica. «Susana, yo puedo explicar», comenzó con esa voz que antes me tranquilizaba, pero que ahora solo me provocaba náuseas. «¿Explicar qué, Javier?» Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. ¿Vas a explicarme por qué durante 45 años he sido tu fachada? ¿O vas a explicarme por qué Andrés conoce mejor a mi esposo que yo misma? Vi cómo se desplomó en la silla del comedor, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de desayunos, fingiendo ser felices. El reloj de pared marcaba las 8 de la mañana, la misma hora que aparecía en las fotografías comprometedoras. «No es lo que parece», murmuró, pero sus palabras se perdieron entre sollozos que nunca le había escuchado. «Yo te amo, Susana. Siempre te he amado». ¿Amar? La palabra me salió como una carcajada amarga. ¿Llamas amor a convertirme en cómplice involuntaria de tu mentira? ¿Llamas amor a robarme la oportunidad de tener una vida real? Saqué el registro de visitas del edificio y lo puse frente a él. Sus ojos se movían desesperadamente entre los documentos, buscando alguna salida que no existía. Andrés estuvo aquí 17 veces en los últimos 3 meses. Continué, sintiendo cómo cada palabra me liberaba de años de confusión. 17 veces que llegaste tarde, que apagaste el celular, que me dijiste que tenías reuniones de trabajo. Javier se cubrió el rostro con las manos. No sabes lo difícil que ha sido vivir así, guardando esto dentro de mí durante tanto tiempo. ¿Difícil para ti? Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Y crees que para mí ha sido fácil preguntarme durante años qué estaba mal conmigo? ¿Por qué mi esposo me tocaba como si fuera un deber? ¿Por qué sentía que éramos extraños compartiendo la misma cama? El silencio que siguió fue devastador. Pude ver en su mirada el momento exacto en que comprendió que no había vuelta atrás, que las cartas estaban sobre la mesa y que por primera vez en décadas la verdad ocupaba todo el espacio entre nosotros. La casa se sentía diferente cuando volví a ella después de todo lo sucedido. Era la misma estructura de siempre, las mismas paredes de ladrillo que habíamos pintado juntos hace tantos años en Barranco, pero ahora parecía más grande y más vacía a la vez. El silencio pesaba en cada rincón, especialmente en la sala donde había presenciado esa escena que cambió todo para siempre. El sofá beige seguía allí, pero ya no podía mirarlo sin recordar aquellos besos que no me pertenecían. Carmen había dejado de llamarme tan seguido después de la reunión familiar. Su voz siempre había sido mi refugio, pero ahora detectaba cierta incomodidad cuando hablábamos. No me culpaba directamente, pero sentía que mi decisión la había puesto en una posición difícil con su padre. «Mamá, entiendo tu decisión, pero papá está destrozado», me había dicho la última vez que conversamos. Sus palabras me dolían porque sabía que, sin quererlo, había fragmentado la relación que ella tenía con Javier. Diego había reaccionado de manera distinta, más distante. Desde la confrontación apenas respondía a mis mensajes, y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortantes y frías. La imagen del padre que había admirado durante toda su vida se había desmoronado, y yo sabía que de alguna manera me culpaba por haber sido quien la destruyó.
La pérdida de esa cercanía con mis hijos era quizás lo más doloroso de todo este proceso. Los gemelos, mis nietos, ya no venían los fines de semana como antes. Carmen había inventado excusas, pero yo entendía la verdad. Roberto se sentía incómodo con toda la situación y prefería mantener a los niños alejados del drama familiar. El sonido de sus risas ya no llenaba mi cocina los domingos por la mañana, y esa ausencia resonaba en mi pecho como un eco constante. Las fotografías familiares que antes adornaban la sala ahora parecían burlarse de mí desde sus marcos. Esas sonrisas perfectas que habíamos construido para las cámaras ahora se revelaban como mentiras cuidadosamente orquestadas. Había guardado la mayoría en cajas, pero algunas permanecían allí, recordándome constantemente lo que había perdido en mi búsqueda de la verdad. Sin embargo, entre toda esta desolación, algo extraño comenzaba a gestarse en mi interior. Era como si cada pérdida hubiera liberado un espacio dentro de mí, que llevaba décadas ocupado por las expectativas y necesidades de otros. Por primera vez en 70 años la casa era completamente mía. Mis decisiones eran únicamente mías, y mi tiempo me pertenecía por completo. Esta libertad aterradora pero real se convertía en el primer ingrediente de mi reconstrucción. Los primeros días después de firmar los papeles del divorcio fueron como caminar por una casa vacía donde cada rincón susurraba memorias. Pero cuando abrí las ventanas de par en par esa mañana de abril y dejé que el aire fresco de Barranco inundara cada habitación, algo cambió dentro de mí. El aroma a jazmines del jardín, que había estado ahí todo el tiempo esperando ser notado, me recordó que la vida seguía pulsando a mi alrededor. Recogí las tijeras de podar, que habían permanecido olvidadas en el cajón de la cocina, y salí al pequeño jardín trasero que había descuidado durante los últimos meses de incertidumbre. Mientras cortaba las ramas secas de los rosales, mis manos recordaron el placer de crear, de nutrir algo hermoso. Carmen llegó esa tarde con los gemelos y me encontró arrodillada entre la tierra, con las manos sucias y una sonrisa que no había visto en mi rostro desde hacía mucho tiempo. «Mamá, te ves diferente», me dijo. Y tenía razón. Por primera vez en décadas, no estaba esperando que alguien llegara a casa. No estaba cocinando para complacer a nadie más que a mí misma. No estaba fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. La semana siguiente me inscribí en un taller de pintura en el Centro Cultural del distrito. Había querido hacerlo durante años, pero siempre encontraba excusas relacionadas con los horarios de él, sus comidas, sus necesidades. Ahora, sentada frente al lienzo con un pincel en la mano, descubrí que tenía tanto que expresar que mis dedos temblaban de emoción. Los colores que elegía eran vibrantes, llenos de vida, nada que ver con los tonos grises y beiges que habían dominado mi existencia los últimos años. Diego me visitó un domingo y encontramos una conversación diferente, más honesta. Le conté sobre mis descubrimientos, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir para mí misma, y él compartió sus propios miedos sobre las relaciones y la autenticidad. «Mamá», me dijo mientras tomábamos té en el jardín recién reverdecido, «admiro tu valentía para empezar de nuevo». Sus palabras se anidaron en mi corazón como semillas de esperanza. El proceso no era lineal ni fácil. Algunas noches aún me despertaba esperando escuchar sus llaves en la puerta, y tenía que recordarme que esa era mi casa ahora, mi espacio, mi santuario. Pero cada día que pasaba, cada pequeño paso hacia mi autenticidad, cada momento en que elegía mi propia felicidad sobre la comodidad de la mentira, me acercaba más a quien realmente era Susana López. Una nueva vida me esperaba, llena de posibles alegrías. 2 meses después de firmar los papeles del divorcio, me levanté una mañana y por primera vez en décadas no sentí el peso de la mentira sobre mis hombros. El departamento de Barranco había recuperado su verdadera esencia. Las paredes pintadas del color que siempre quise, las cortinas que él consideraba demasiado llamativas, ahora filtraban la luz dorada del amanecer, y el silencio ya no me resultaba amenazante sino liberador. Carmen había venido a visitarme el día anterior con los gemelos. «Mamá, te ves diferente», me dijo mientras preparaba café en mi nueva cafetera, una que compré solo porque me gustaba su color turquesa. «¿Diferente cómo?», le pregunté. «Como si hubieras despertado de un sueño muy largo», respondió, y sus palabras me calaron profundo porque era exactamente así como me sentía.
Durante esas semanas de reconstrucción, había descubierto cosas sobre mí misma que habían estado enterradas bajo años de representar el papel de la esposa perfecta. Me gustaba leer en voz alta, algo que hacía cuando estaba sola y que nunca me atrevía a hacer con él presente. Disfrutaba de caminar por los acantilados de la Costa Verde al atardecer, respirando el aire salado y sintiendo el viento despeinándome sin preocuparme por mi apariencia. Una tarde, mientras organizaba los papeles legales en mi escritorio, encontré una carta que había escrito pero nunca enviado a mi hermana, quien vivía en Cusco. En ella le contaba toda la verdad sobre mi matrimonio, sobre las noches de fingir dormir, sobre el descubrimiento y sobre mi decisión. La releí y me di cuenta de que tenía muchas historias por contar, muchas verdades por compartir con otras mujeres que quizás estuvieran viviendo situaciones similares. Diego me había llamado esa misma semana. «Mamá, admiro tu valor», me dijo con voz temblorosa. Siempre pensé que el matrimonio perfecto era quedarse sin importar qué, pero ahora entiendo que a veces el amor verdadero es saber cuándo soltar. Sus palabras me confirmaron que había tomado la decisión correcta, no solo para mí, sino para enseñarles a mis hijos que la dignidad no se negocia. El sonido del teléfono me sacó de mis reflexiones. Era una conocida del barrio que había escuchado mi historia a través de Carmen. «Susana, necesito hablar contigo», me dijo con urgencia. «Creo que estoy viviendo algo parecido a lo tuyo». Cuando colgué, entendí que mi experiencia podía convertirse en algo más grande, en una forma de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz. Mirar hacia el futuro me proporcionaba una paz que creía imposible. Ahora entiendo que el silencio no era enemigo, sino el espacio necesario para que germinara la sabiduría. Durante estas semanas de reflexión, he comprendido que aquella noche cuando vi a Javier besándose con Andrés en nuestro sofá, no solo descubrí su mentira, me descubrí a mí misma. La mujer que respiró hondo, tomó fotografías con manos firmes y abrió ese baúl con documentos. No era una extraña, era quien siempre fui, esperando el momento correcto para emerger. He aprendido que el amor verdadero no puede construirse sobre cimientos de engaño. Durante 42 años creí que amaba a Javier, pero ahora entiendo que amaba una versión editada de él, una performance diseñada para mantenerme como su fachada perfecta. El amor real requiere honestidad, y honestidad era precisamente lo que él nunca pudo ofrecerme. No puedo culparlo por su orientación, pero sí por convertir mi vida en el decorado de su teatro personal. La fortaleza que demostré esa madrugada cuando preparé los documentos de separación no surgió de la nada. Se había forjado en años de pequeñas humillaciones que normalicé, en noches donde fingía dormir mientras él inventaba excusas, en sonrisas forzadas cuando sus familiares me llamaban la esposa perfecta. Cada vez que tragué mis dudas para mantener la armonía, estaba acumulando una reserva de dignidad que finalmente pude reclamar. Carmen me visitó ayer y me dijo algo que resonó profundamente. «Mamá, siempre fuiste fuerte, solo que nunca habías tenido que demostrarlo. Los gemelos corren por la casa llenándola de risas auténticas, tan diferentes a las falsas carcajadas que escuché aquella noche fatal. Roberto prepara café mientras discutimos planes para renovar la cocina. Esta casa respira diferente ahora que la verdad habita en cada rincón. La reunión con la familia de Javier me enseñó que a veces la mayor venganza es la calma. No grité, no dramática. Simplemente expuse los hechos con la serenidad de quien conoce su propio valor. Ver sus rostros descompuestos cuando expliqué que no pelearía por su orientación, pero tampoco cargaría con su mentira, me confirmó que había elegido el camino correcto. Hoy me miro en el espejo y veo a una mujer de 70 años que finalmente se pertenece a sí misma. He recuperado mi apellido, mi casa, mi paz, pero sobre todo, he recuperado la certeza de que amar también es saber irse a tiempo, y que la verdad, aunque duela al principio, siempre libera al final. Han pasado ya 2 años desde que firmamos esos papeles. Desde la ventana de mi sala puedo ver el mar de Barranco, y siento una tranquilidad que no conocía desde hace décadas. Carmen viene más seguido ahora, trae a los gemelos, y hemos empezado a tejer una nueva relación, más honesta. Al principio me decía que había sido muy dura con su padre, pero con el tiempo ha llegado a entender que la crueldad verdadera
Habría sido seguir fingiendo. Diego me sorprendió el mes pasado. Llegó con una botella de vino y me dijo: «Mamá, creo que nunca te había visto tan completa». Roberto, el esposo de Carmen, ahora me saluda con más respeto. Antes me veía como la señora que hacía tamales los domingos. Ahora sabe que soy la mujer que tuvo el valor de reclamar su verdad. De Javier sé poco. Carmen me contó que vive con Andrés en un departamento cerca de Miraflores. Ya no enseña, se jubiló anticipadamente. A veces me pregunto si habrá encontrado la paz que yo encontré, si al fin pudo dejar de mentirse a sí mismo. No le guardo rencor. El odio pesa demasiado para llevarlo a los 70 años. Mi casa huele diferente ahora. Ya no hay ese aroma a mentira que durante tantos años creí que era solo humedad. Cambié los muebles de la sala, especialmente ese sofá donde los vi. En su lugar puse una mecedora donde leo por las tardes y veo pasar a las parejas jóvenes que caminan por la calle. Las amigas del barrio al principio murmuraban: «Pobre Susana, después de tantos años», decían. Pero cuando les expliqué que no era pobre de nada, que había recuperado mi dignidad, algunas empezaron a contarme sus propios secretos guardados. Una se divorció a los 65. Otra confrontó a su hijo por sus mentiras constantes. Este domingo Carmen trajo a los gemelos para el almuerzo. Mientras servía el arroz con pollo, mi nieta me preguntó por qué el abuelo ya no venía. Le dije la verdad, con palabras que pudiera entender. A veces las personas necesitan encontrar quiénes son realmente, y eso significa que las familias cambian de forma. La verdad es un regalo que nos damos a nosotras mismas. Si estás leyendo esto y reconoces tu historia en la mía, quiero que sepas algo importante. Nunca es demasiado tarde para dejar de ser cómplice de tu propio engaño. El amor verdadero no exige sacrificar tu dignidad en el altar de las apariencias. A todas las mujeres que han fingido dormir mientras sus vidas se desmoronaban en la habitación de al lado, les digo: despierten. La vida que merecen las está esperando del otro lado de esa puerta que tanto miedo les da abrir. ¿Y tú? ¿Qué puerta necesitas abrir hoy? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Comparte este mensaje con esa amiga que necesita leerlo. Y recuerda, amar también es saber irse a tiempo.